Saludos, estimados amigos, bienvenidos a una nueva presentación del Ministerio Yahwista Nazareno, Casa de Restauración, y este es su servidor quien les habla, Leonardo Gómez, mejor conocido como Leo Gómez. Hoy vengo a cumplirles con lo que les ofrecí en la parte anterior, donde me presenté a la comunidad Humanitas y les dije que les iba a hablar un poco acerca de lo que significa yahwismo y algunas otras características que tienen que ver con la fe yahwista nazarena. Como pueden ver en pantalla, tenemos allí que nos dice que el yahwismo es una forma de evolución de la religión del Padre, llamada así, religión del Padre, en la antigüedad, que practicaban aquellas tribus nómadas que después se denominaron hebreas, cuyo origen se desarrolló al salir de Egipto, en el que se les es revelado el nombre de Dios como YHWH, ya que esto es la transliteración del nombre personal del Creador, del nombre personal del Dios de la Biblia, y que en la escritura hebrea no lleva vocales, lo cual no significa que no tenga vocales el nombre, sino que no se escriben las vocales. La pronunciación de este nombre ha sido un tema de discusión, de debate, de polémicas y de controversia por siglos, y sin intenciones nosotros de entrar en ese tipo de polémicas o debates, ya que, como dije en la primera parte, aquí somos totalmente respetuosos a lo que entiende cada persona y sabemos que existen distintas maneras en que distintos grupos de carácter religioso y distintas personas individuales pronuncian este nombre, pero en Casa de Restauración, por ser un ministerio que se define como yahwista, nuestra pronunciación de este nombre, pues por lógica es Yahweh, que es una de las pronunciaciones más antiguas que, según estudiosos, eruditos y algunos académicos bíblicos, expresan ser la pronunciación más cercana a la pronunciación original de este nombre. Dice entonces que de aquellas tribus nómadas que después se denominaron hebreas, y que es la historia del pueblo de Israel que encontramos registrado en las Escrituras, que al salir de Egipto les fue revelado el nombre de Dios, y el nombre de Dios les fue revelado como YHWH, que esto es una transliteración del nombre personal del Creador, y que en hebreo serían Yod, He, Waw, He, con la salvedad de que en el hebreo bíblico antiguo se transliteraba la letra Waw como con esta W, mientras que en el hebreo moderno se translitera con una V o una B pequeña, y esa es una pequeña variante. Así que hoy vamos a escuchar más hablar de Yahvé que de Yahweh. Entonces, dice cuya presencia se manifiesta de manera real a través de esta liberación, así como en alianza del pueblo del desierto con Dios en el monte Sinaí. Es decir, mis estimados amigos, el yahvismo es una evolución de lo que ha sido estas tribus nómadas antiguas, de entre las cuales salen los hebreos. Y vamos a ver un poquito más de esto tomado de una herramienta de inteligencia artificial que nos habla al respecto y que nos dice lo siguiente: la religión cananea, ¿verdad? Toda esa región cananea es la región que luego vino a ser ocupada, conquistada y ocupada por el pueblo que hoy se conoce como Israel, o que se conoce en la Biblia más bien como Israel, y dice que esta era una religión politeísta la que profesaban en aquel entonces, en aquella región cananea. Era politeísmo entonces lo que practicaban las tribus nómadas de aquel entonces, y dice que el culto cananeo era centrado en la adoración de los dioses y de las deidades locales como Baal, Asherah, Utu Shamash y Yahvé, entre otros. Aquí es importante decir que esto tiene que ver con lo que narra la Escritura
de la caída del hombre y luego en la dispersión por toda la tierra, luego de la historia que narra la Biblia sobre la Torre de Babel, en donde dice la Biblia que Dios confundió la lengua de las personas y se distribuyeron por el territorio en función del idioma que hablaban. Entonces, esta distribución de la humanidad por la tierra trajo como consecuencia y también como consecuencia de la caída del hombre en el pecado, que la adoración al Dios único, lo que se puede entender como monoteísmo, un solo Dios, fuese distorsionándose progresivamente y los hombres comenzaran a mezclar, ¿verdad?, falsas deidades inventadas por ellos mismos, construidas por ellos mismos. El hombre realmente es quien va creando dioses como estos mencionados acá, excepto Yahvé. Y ya vamos a ver un poco de esa historia. Entonces Yahvé no fue un dios creado por los hombres, mientras que el resto de otros dioses de aquellas comunidades y aquella sociedad que se volvió politeísta, sí fueron creados por los hombres. Ellos mismos les dieron sus propios nombres. Bueno, hay mucha historia que sería muy extenso tocar en este momento, en esta presentación, sobre todo ese paganismo, que es como vino a conocerse. Paganismo reúne todo lo que era la adoración a distintos dioses, al politeísmo. Dice aquí entonces que los cananeos creaban sistemas de escritura cuneiforme en su propia lengua y creaban un panteón de dioses que se extendió por todo el oriente. Aquí lo podemos ver claramente, que esta herramienta nos dice que ellos crearon un panteón, o sea, los dioses creados por ellos conformaron un panteón. Y luego dice que el yavismo, por otro lado, fue una forma de culto cananeo que se adaptó a los israelitas. Es decir, entre todos aquellos paganos, que lo que sucedió fue esa mezcla, esa pérdida de la adoración al Dios único, estaban los herederos, ¿verdad?, de aquellos que conocieron a los que desde el principio, como narra la Escritura, adoraban a un Dios único. Entonces, esto, con la historia de Abraham, sobre todo en la Biblia, viene a separarse del resto del politeísmo, del resto del paganismo, y es donde a través del contexto y el concepto hebreo, es decir, estas tribus hebreas, es de donde nace, de donde sale, de donde viene Abraham, y con Abraham es como se comienza a constituir una fe monoteísta exclusiva. Es decir, Abraham es conocido como el padre de la fe monoteísta porque, según fuentes bíblicas y extrabíblicas, se separa, es llamado por este Dios de nombre Yahvé o Yahweh, se separa de Ur de los Caldeos, de la tierra de su padre, y fue llamado a salir a una tierra que el padre le mostraría, que finalmente termina siendo Canaán. Bueno, allí es donde comienza la historia, digamos así, de este monoteísmo, y por eso Abraham es la figura del padre de la fe monoteísta. Y esta figura es basada en la revelación de la Biblia, que nos muestra a un Dios cuyo nombre es Yahweh, de acuerdo a lo revelado a Moisés, que ya lo vamos a estar viendo. Pero había un culto llamado al Padre, al Dios Padre, la religión del culto al Dios Padre. Entonces, ¿de dónde viene este culto del Dios Padre? Que es una cosa muy antigua. Bueno, el Padre, y fíjense cómo las escrituras de lo que llaman el Nuevo Testamento nos muestran a Jesús, al Mesías Yeshua, Mesías judío, hablando y llamando a Dios como Padre, como su Padre. Esto es antiquísimo. Entonces, de ahí, de esa figura del Dios Padre, que como digo, es una mezcla que había dentro de ese politeísmo, y que, bueno, estaba la parte que todavía conservaba algo del origen de la adoración al Dios único. Entonces, había un culto que llamaban al Dios Padre o al Dios de la casa, y dice que con el tiempo esta práctica involucró la adoración de Yahvé.
que se elevó a la cima del panteón israelita, o sea, es como el Dios principal del panteón. La religión cananea fue una fuente constante de tentación para los hebreos y se extendió a través de los hititas y los fenicios, llegando a influir en el mundo griego y romano. La tradición yavista o yahwista, según la hipótesis documentaria, es una de las fuentes principales a partir de las cuales se escribieron los libros del Pentateuco. Continuamos entonces acá en el documento donde inicialmente estamos hablando de lo que es el yavismo y vamos a ver que en Éxodo 3, desde el versículo 9 al 15, dice: ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí. Además, he visto cómo los misritas, que son los egipcios, los oprimen. Por lo tanto, ven que te voy a enviar donde el Paró, que es el faraón, y tú libertarás a mi pueblo, los israelitas, de Misrayim, que es Egipto. Pero Moshe le dijo a Elohim, le dijo al Dios verdadero: ¿quién soy yo para ir donde el Paró y libertar a los israelitas de Misrayim? Y él dijo, yo estaré contigo, esa será la señal de que fui yo quien te envió, y cuando hayas libertado al pueblo de Misrayim, adorarán a Elohim en este monte. Fíjense que es el mismo Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el que dice que al sacarlos de Egipto sería para que adoraran a Elohim, que es Yahweh, en este monte, que es el monte Sinaí. Entonces Moshe le dijo a Elohim: cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres, fíjense, el Elohim de sus padres, el que está hablando es Yahweh, y es el Elohim de los padres de Israel, desde antes de ser Israel, desde antes de Abraham, desde esas tribus nómadas, ahí estaba Yahweh. Ahora lo que está haciendo Yahweh es restaurar esa adoración al Dios único. Por eso nuestro nombre, Casa de Restauración, se relaciona con esto, con restaurar distintas cosas de la fe hebrea antigua. Entonces, aquí se está restaurando, o aquí se está iniciando la restauración del yahwismo, del culto, de la adoración a un Dios único. Dice entonces Moisés: cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres, que el Dios de sus padres, me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Y Elohim le dijo a Moshe: Eye Asher Eye, así se pronuncia lo que dice en hebreo, y que traducen yo soy el que soy, pero que realmente la traducción más exacta está en tiempo futuro, dice yo seré el que seré. Y continuó: así les dirás a los israelitas, Eye, es decir, yo soy o yo seré, me envió a ustedes. Y Elohim le dijo además a Moshe: así les hablarás a los israelitas, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre, este es mi apelativo por la eternidad. Entonces nosotros nos definimos como un ministerio yahwista, como personas de fe yahwista, porque se desprende de aquí, del nombre antiguo y personal que el Padre le reveló a Moisés, a Moshe, el líder que libertó al pueblo o que condujo en la liberación al pueblo desde Egipto hacia el Sinaí, donde inicia todo lo que va haciendo el culto o la restauración al culto a un Dios único que es Yahweh. El nombre revelado designa yo soy el existente, básicamente es lo que significa. Yahvé es el Dios que Israel debe reconocer como realmente existente, único y existente para Israel. Es decir, este es el Dios de Israel. Por eso nuestra enseñanza, nuestra fe, está fundamentada en la Biblia, porque la Biblia es la historia del pueblo de Israel y porque es la fe israelita la que está relacionada con Yahweh, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. El Yahvé del desierto no es un Dios primariamente vinculado a los fenómenos naturales como los dioses de aquellas épocas, a los dioses del politeísmo, sino como su nombre lo revela,
es el existente para Israel, el que dirige su historia y también el que dirige la historia de la humanidad. Mis estimados amigos, básicamente entonces, en síntesis, Yahwismo nazareno tiene que ver con lo que es el origen, la fe hebrea antigua, lo que se muestra desde el libro mismo de Bereshit o Génesis en la Biblia. Es la historia de un Dios que se revela diciendo la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios del que se habla allí es el que luego se manifiesta a Noé, es el que luego se manifiesta a Abraham, es el que por medio de Abraham comienza a restaurar lo que es la fe monoteísta, y a través de Abraham y sus descendientes va a constituir un pueblo. Es ese pueblo el que va a terminar siendo esclavo en Egipto, y es por medio de Moisés que se termina concretando la liberación de un pueblo para la restauración de un culto a un Dios único en la tierra que se conocía como Canaán y que vino a llamarse Israel luego de todo un proceso de conquista y de entrega por este Dios único, Yahweh, a ese pueblo que se conoce en la Biblia como Israel. Ya luego, en la próxima parte, les estaré hablando del aspecto nazarena, fe nazarena, porque yahwista nazarena, y tiene que ver con toda esa historia, con el desarrollo de la historia del pueblo de Israel hasta los días de la venida del que el mundo conoce como Jesucristo y que en hebreo se conoce como Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías. Así que los invito, mis estimados amigos, para la próxima ocasión, donde estaremos continuando con este tema. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima. Paz y bendiciones para todos.